Amigos del buen toreo, muy bienvenidos a una nueva entrega, a otro nuevo episodio. Y como cada semana abrimos de par en par la puerta grande de las ondas para que entre la afición, la verdad y la pureza de la fiesta más hermosa y auténtica del mundo. Normalmente los focos, los olés, las miradas se las suele llevar ese hombre, ¿no? Vestido de luces, ese héroe solitario que montera en mano cruza el albero dispuesto a jugarse la vida frente a la bravura del toro. Pero detrás de cada figura, detrás de cada paseillo y de cada tarde de gloria, hay un trabajo inmenso, silencioso y muchas veces invisible para el gran público. Hay madrugadas también de niebla en el campo, tentaderos a puerta cerrada, kilómetros interminables de carretera, despachos fríos, teléfonos que no dejan de sonar y que a veces tampoco suenan. Hoy vamos a poner la mirada en esa otra cara de la moneda, en la figura monumental y fundamental y decisiva del apoderado. El estratega, el psicólogo, el negociador cauto y muchas veces ese confidente que necesita cada torero. Y para hablar de todo esto no podíamos traer a cualquiera. Hoy nos honra con su presencia un hombre cuyo nombre impone respeto en las ferias más importantes del mundo taurino, un profesional que ha respirado el polvo del albero y la tensión del callejón durante toda su vida, alguien que conoce perfectamente los entresijos de esta difícil profesión y que goza del reconocimiento unánime de ganaderos, empresarios y matadores de toros. Y con él vamos a tratar de profundizar en las entrañas de la fiesta. Hablaremos de lo que no se ve en televisión, de cómo se forja el carácter de un torero antes de pisar una plaza de máxima responsabilidad, cómo se gestionan esas plazas, de las duras batallas en las negociaciones, de cómo se levanta el ánimo de un diestro en la soledad y de los grandes retos a los que se enfrenta muchas veces la tauromaquia en la actualidad. Prepárense para una charla de las que, como digo, muchas veces huelen a campo bravo, a arena mojada, a tertulia de aficionados cabales. Acomódense en sus localidades y demos la bienvenida y una calurosísima ovación, por así decirlo, aunque sea virtual, para el gran Emilio Miranda, al que le doy las gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias y dispuesto a pasar un rato agradable hablando de lo que nos gusta, que es de la fiesta de los toros. Pues mira, Emilio, contigo quiero hacer como hacemos con todos los... Porque vamos a ser honestos, aquí la mayoría de los personajes que pasan son matadores de toros, rejoneadores, muchas veces presentadores, empresarios, como también ha sido Carmelo García. Pero me gustaría que nos cuentes tu historia, de entrada. Oye, ¿cómo empieza Emilio Miranda en el... Ya no en el mundo del toro, ¿no? Sino cómo es su infancia, su vida hasta llegar a hoy. Bueno, yo para hablar de mí, yo quizás sea el epígono de una familia taurina, sin la cual no se entendería mi labor. Comienza con mi abuelo, ¿m? que fue aparejador, pero luego, por circunstancias, empezó a gestionar la Plaza de Toros de Granada. Su hijo mayor, Emilio, le ayudó y expandió lo que es la gestión taurina, fundamentalmente del empresariado. Mi padre era farmacéutico, también empresario taurino, lanzando, gestionando plazas, pues, Granada 50 años, Valencia en 3 ocasiones, Teruel, Algeciras, Burgos, innumerables. Y luego, a raíz de mi padre empezar a gestionar la Plaza de Toros empezó a ser apoderado. Primero un poco más tímidamente, pero con grandes toreros, entre los que yo destacaría el maestro Curro Vázquez, José Fuentes, Curro Girón, y luego ya en la última época, cuando empezamos a gestionar a partir del año 1993-94, empezó a gestionar ya la carrera de varios toreros junto con Santiago López, y ahí podemos destacar primero Manolo Carrión, que fue figura de los novilleros. A partir de ahí llegamos a gestionar los 4 primeros años de la, para mí, máxima figura de los últimos años, junto con Morante, que es José Tomás, y luego pues de toreros importantísimos como David Fandila el Fandi, como Damaso González, Esplá, un montón de rejoneo a los hermanos Domecq. Y yo pues empecé al lado de mi padre
Lo que pasa es que yo estudié la carrera de Derecho en Navarra y cuando acabé la carrera de Derecho, yo siempre colaboraba con mi padre. Estuve un par de años, bueno, estuve 3 años preparando oposiciones, no las saqué, luego estuve de profesor de Derecho Civil en el CEU San Pablo de Valencia y a partir de ahí empecé ya a dedicarme a la labor taurina, que es el 80% de mi labor profesional, junto con la gestión de farmacias y de óptica. Lo que me gusta es la labor taurina, hasta que ya en un par de años estoy en un poco de descanso, viendo los toros a barrera y disfrutando, porque eso sí quiero decir, cuando tú estás metido en lo que es el apoderamiento o el empresariado, aunque seas aficionado, no disfrutas de la plaza del festejo, porque tienes mil cosas en las que estás pensando, ¿no? En cambio, para disfrutar, para paladear lo que es una buena faena, lo tienes que ver, digamos, desde fuera, sin tener ninguna relación, porque eso, quieras que no, eh, hace que no relajes los sentimientos y como el toreo es sentimiento, pues no puedas disfrutarlo. Quiero que me cuentes un poco cómo era la gestión de las plazas en aquella época, por lo que te habrán contado. Porque, claro, imagino que no tiene ni comparación con lo que es ahora, que si pliegos, que si licitaciones, que si concursos. No, el tema de los concursos más o menos era igual, dependiendo de las plazas, unas son de propiedad pública, como fue el caso de Valencia, que yo ahí no lo viví porque acababa de nacer. Mi abuelo gestionó al Parque de Toros de Valencia en el año 63-64 con gran éxito. Lo que pasa es que luego, por avatares políticos, pues le eh, dejó la gestión. La de Granada, por ejemplo, es de propiedad privada y estuvimos 50 años, desde el 57 hasta el 2003, gestionando. Y sí que ha cambiado, se ha profesionalizado, es verdad, pero antes era más romántico, antes se primaba mucho la palabra dada, mm, era otra cosa. Y lo mismo te puedo decir en el tema del apoderamiento. Claro, es que me imagino que esto, el mundo del toro es igual que todas las sociedades. O sea, cada vez tú te sales a la calle y ya no ves negocios locales. O sea, ya que estos son grandes empresas que gestionan más de una. Que al final pierde la gracia, pierde la esencia porque no están encima, son tan cercanos a lo que es la ciudad, a lo que es la gestión. Sí, todo se equipara. Yo lo que pasa es que me enrollo un poco, pero por ejemplo, Valencia. La Plaza de Toros de Valencia, en una plaza de temporada, se daban pues unos 50 festejos. Eso lo he vivido yo con mi padre, colaborando con él. Y había una cuadra de caballos propia en Valencia, la de Peris, con los hermanos Navarro. El corralero era el de toda la vida, Tony. Todo era como local. Ahora, por decirlo así, digamos, yo ahora viendo las fallas, creo que se ha externalizado. La cuadra viene de fuera, los bueyes son de fuera, y hablaba y ya de la vieja época, solo queda uno o dos empleados, ¿no? Pues se pierde un poco eso. Pero, y luego, pues se van haciendo cada vez, sobre todo a partir de la crisis del 2006, 2007, 2008, las grandes empresas se han comido a las empresas pequeñas. Porque dirías que la empresa que tenía vuestra familia era pequeña, mediana o grande. Pues yo te voy a decir, en la época, lo que pasa es que nuestra familia nunca se dedicó al 100%. Mi abuelo quizás sí que era su modus vivendi, lo que viví, pero fue aparejador y vivió de eso. Pero desde luego, en lo que es mis padres, vivíamos del negocio de la farmacia. Con lo cual, eso daba una gran independencia a la hora de gestionar los toros, porque, quiero decir, vivíamos de otra cosa. Pero poco a poco llegamos a ser una gran empresa, porque en un año, pues gestionar.
plazas como la de Valencia, de plaza de primera, como la de Córdoba, plaza de primera, como Málaga, como Algeciras, y alguna más pequeña, algún pueblo, pues claro, eso ya es ser un empresario de alto nivel. También es verdad que mi padre a la hora de gestionar era muy discreto, no le gustaba el protagonismo. Y por otro lado, mi padre tuvo la gran virtud de que aparte de gestionar él solo plazas de toro, ha sido ha sido socio de grandes empresarios como él, pues ha sido socio pues de Vitoriano Valencia, el suegro de Enrique Ponce, que fue empresario, ha sido socio de los Camará, de los hijos de el famoso José Flores, apoderado de Manolete, que luego fueron apoderados y empresarios, ha sido socio de los Postigo, ha sido socio de José Luis Marca, que fue el gran apoderado de Paco Ojeda. O sea, que mi padre se puede considerar, y yo lo considero, como uno de los grandes de el último cuarto de siglo pasado, del siglo XX. ¿Tu padre te decía quién era el más duro de negociar o no? Sí, sí, sí. Hombre, hay un nombre, siempre se habla, y yo es que no me puedo callar, estoy como, siempre se hablaba de Enrique Martín Arranz, el apoderado de Joselito, luego continuó después con José Tomás, después de nosotros, pero yo tengo, a pesar de eso, de ser un apoderado duro, era un gran apoderado y tampoco era exigente. O sea, sabía con quién estaba tratando, no era de los que era duro con el débil y blando con el fuerte. Que eso, no, no, al contrario, él ayudaba al empresario a lo mejor más débil y se hacía valer ante el empresario más duro. Ahí podemos hablar pues de las disputas que tuvo José Miguel Arroyo Joselito y Enrique Martín Arranz cuando era Chopera empresario de Bilbao, ¿no? Eso no sé si os habrá llegado algo que las tuvieron tiesas, ¿no? Pero es eso. Difícil, pues uno complicado, Vitoriano Valencia. Pero no por Ponce, porque Ponce, además nosotros lo conocimos, a Ponce lo conocí yo con 11 años, y mi padre también, que con Ponce se llevaba muy bien, pero cuando entraba Vitoriano o con otros toreros que tenía Vitoriano, Vitoriano era como. Em, quiero que me cuentes un poco también cómo vivías esa época, porque al final naces en una familia, obviamente que tiene ese vínculo ya, o por supuesto, al mundo de los toros, pero en el que en qué momento uno, oye, pues decide también tirar hacia adelante y seguir la tradición familiar. Yo lo seguí o sea, desde pequeño. Yo, de mi casa, yo era de los que cogía el cosillo, me empezaba a leer para arriba, para abajo, todas las crónicas taurinas. Yo era el que ya con 12, 13, 14 años empezaba a acompañar a mi padre en algunos viajes. Yo me acuerdo un día que llegando del colegio, mi padre iba a coger el coche, una otra persona que le acompañaba para conducir, y con Vicente Ruiz el Soro, que entonces era novillero. Y yo no sé si con caballos o sin caballos. Y yo llegué al colegio, sería a las 6 de la tarde, y mi padre se iba a Salamanca, a Ciudad Rodrigo, a un tentadero con Vicente Ruiz del Soro, el valenciano como nosotros. Y se iba a un tentadero en la finca del maestro Pedrés, y además le iban a grabar un programa de toros, ¿cómo se llamaba? El que hacía Manolo Molés y Revista de Toros, y Maribí Romero. Y entonces, pues me dijo, ¿tú quieres venir a acompañarme? Pues yo me fui, hice el viaje atrás con Vicente, un año mayor que yo, y a partir de ahí, pues siempre que mi padre pues había algo de toros, me iba con él. Luego ya lo seguí un poco también cuando tenía vacaciones, cuando estudiaba en Navarra,
Y luego, pues después de las oposiciones, ya fue cuando me pilló la época de José Tomás, en una época muy buena económicamente, luego la del Fandi y ya me fui incorporando al equipo. Porque nunca quisiste ser torero. No, 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 jamás. O sea, yo puedo decir una cosa que me puede avergonzar. Yo sí que toreaba con, con los trapos de Como cocina hacen y todos todo. los aficionados, claro. Sí, pero yo, primero, que soy muy torpe y luego tengo un miedo horroroso. O sea, yo, incluso después, ya con 25, oye, que incluso alguna ñoja, me la veía por todos lados y digo, esto yo no lo domino. Y no, yo no he sido tampoco ni habilidoso en el deporte ni nada de eso y no me veía capaz. Ahora, yo me hacía, entre comillas, mis duelos, mis manos a manos con, en aquella época, un niño prodigio era Emilio Muñoz, que es de Piedad, y yo con 13 años que él comenzaba, él salía en la prensa y tal, pues yo me hacía tal, y yo siempre cortaba más orejas que él, lógicamente. O sea que Virtualmente. podríamos decir que si lo llevamos al símil futbolístico, tú has sido un entrenador de fútbol que no has sido futbolista. Efectivamente. La verdad es que lo he echado en menos, porque siempre he visto que los toreros cuando les tienen un idioma especial. Yo, sin embargo, también he tenido eh, una virtud, y es que he empatizado mucho con con el torero. Es decir, he empatizado en el sentido que he visto cómo lo pasan. Siempre he leído muy bien las faenas, siempre las he visto poniéndome en el lugar del torero, ¿no? Viendo, y entonces, sin haberme puesto, pues sí que he empatizado mucho en lo que es el torero y en lo que, en la vida del torero. Claro, imagino que todo esto se consigue viendo innumerables corridas de toros. Sí, no, sí, todas las que puedo. Sí, Claro, sí. porque yo imagino que también imagino que también en algún momento notarías, oye, pues el deseo de poder aconsejar a un torero cosas que tú no puedes decirle porque no las has vivido. Pero sí que hay cosas que sí que las he vivido. Quiero decir, yo le puedo decir cosas que las he vivido en segunda persona. Por ejemplo, a chavales que yo al último que he apoderado, un chaval novillero con caballos que tenía muy buenas condiciones de Valencia, Borja Collado, pues yo le he dado cosas que me decía Esplá, o maestro Damaso González, o el mismo José Tomás. O sea, que en ese sentido sí que le hablo. Y luego, porque hay cosas que, que en un llamado coaching se le puede decir, que es cómo tiene que vivir ante una situación de riesgo o cuándo le puedes decir una cosa. Yo siempre lo decía con Sergio Martínez, otro matador de toros que apoderé, más modesto. Tú no le puedes decir a un torero, o yo no lo considero así, que tiene el mismo día que va a torear, pues tienes que jugártela tal y cual, porque es evidente. Pero, por ejemplo, cuando vas viajando en coche o en el campo, pues le puedes hablar. Yo le ponía un símil con Sergio Martínez, yo le decía, no, te tienes que jugar la vida, tal. No, yo iba en el coche, iba conduciendo y había una línea continua. Y digo, pues mira, los días que te la tienes que jugar es como adelantar en línea continua. ¿Qué puede pasar? Que te venga un camión, que te venga un coche más pequeño, una moto que no te venga. Y luego que te venga más para un lado o no para otro. Pero tienes que arriesgar. Pues yo le ponía en el campo o viajando símiles y la verdad es que se entendía muy bien. En ese sentido, sí que he sido empático. Por otro lado, dentro del apoderamiento, hay que distinguir. No es lo mismo apoderar a Esplá, ¿qué le vas a decir técnicamente? Aunque haya sido torero. Bueno, sí, que apoderar pues, a Borja Collado o apoderar al Fandi el primer año que apoderarlo el cuarto año.
ya no técnicamente, sino incluso en lo que son las negociaciones. Cuando tú apoderas a un novillero o apoderas a un torero el primer año, acepta todo lo que tú dices en el tema de negociación. Luego ya él va aprendiendo, se va metiendo en el negocio y entonces ya tienes que consultar todo, ganadería. Claro, un novillero a lo mejor no sabe qué día es el bueno, no sabe qué ganadería es la que está en mejor momento, eso lo va adquiriendo y no puedes, al mismo torero tú no le puedes hablar igual en el primer año de alternativa que cuando ya se lleva 5 o 6. Le tienes que ir dando cancha, ¿no? Porque él ya va aprendiendo. Ahora, ¿te costó mucho quitarte el peso de ser hijo de? Pues yo nunca lo he sentido, yo siempre, además siempre lo soy, o sea, siempre me he considerado el hijo de, mm, todavía lo sigo siendo, porque precisamente mucho de lo que yo soy se lo debo a él, pero no me molesta, al contrario, como se fue bastante pronto mi padre, o sea, todavía me quedó mucha labor, pues se fue en el año 2003, pues, mm, ¿qué te iba a decir? Para mí, que me recuerden a mi padre es un motivo de orgullo. Es decir, o sea, yo cuando voy a algún sitio y todavía me recuerdan y me hablan de mi padre, normalmente, pues muy bien, para mí es un orgullo y yo lo sigo siendo. A lo mejor si hubiese alcanzado unas cotas más elevadas, pues eh, no sería el hijo de, pero vamos, lo sigo siendo y encantado. Ahora, imagino que tiene que ser difícil el hecho de hablarle a un torero cuando es de una misma quinta, ¿no? Porque me refiero, cuando hablas con un torero siendo más mayor que él, muchas veces solo por el hecho de ser más mayor, te mira de una forma u otra, pero cuando eres de la misma generación, de esa misma edad, No, depende, también depende de las personas. Cada persona es diferente. O sea, hombre, eh, con un novillero a mí me gusta mucho. Yo he seguido mucho a los chavales. Con mi padre en esa época se creó la Escuela Taurina de Valencia y he conocido a todos a un montón de chavales que han pasado por allí y me encanta. Los de mi quinta, igual, quizá lo que más cuesta es cuando es uno veterano. Te cortas un poco, ¿no? El caso de Damaso, caso de Splat, pero te daban mucho, ellos te daban mucho cuartel. Vamos, yo tengo anécdotas con Damaso, con Splat, pues Splat es una delicia viajar con él. O sea, aprendes un montón y luego te hace, fíjate, con los corridones que mataba Splat y te hacía los viajes, parecía mentira que fueses a matar una corrida. Incluso eh, el ir en la furgoneta, porque normalmente cuando vas a plazas importantes, como es por ejemplo Madrid, que los toreros se juegan muchísimo profesionalmente, de todo tipo, Spla era especial, porque Spla, yo he ido en la furgoneta de Spla yendo a Madrid, que se iba a jugar la vida en 15 minutos, en 20, y él hablaba de una película de Torrente, de la primera, y se reía en la furgoneta. Pues claro, son maneras de pasar el miedo, son maneras distintas. Por ejemplo, con Sergio Martínez, creo que mató corridas muy serias en Madrid, pues ahí no hablaba ni una mosca, porque claro, vas allí, va todo el mundo pensando, o sea, cada torero es diferente, ¿no? Yo he tenido suerte y con casi todos encajado muy bien. Con Borja, que fue la última gran experiencia que tuve de apoderado novillero, que fue una pena que lo dejase tan pronto. Teníamos una temporada de acabar el primero de novillero con caballo. Lo que pasa es que en agosto
cortó la temporada y teníamos hechas 26 novilladas. O sea, fue una pena, pero bueno, cada torero es como es, cada persona es como es. A mí lo que me gusta es estar en el ambiente. Quiero que me hables de José Tomás. O sea, quiero que me cuentes un poco porque ese es el, ¿cómo decirte? Es una Sí, incógnita. te puedo hablar. Yo antes de la labor de... Has visto una parte que es la labor del apoderado con el torero directamente, quizá donde yo me cuesta más la labor del apoderado, cojeo más, es en el tema del toro. Es decir, de ver el toro. A mí el ver el toro en el campo me cuesta mucho. Más o menos lo veo, como empresario lo puedo ver mejor, pero me cuesta mucho ver el toro en el campo, a veces en los corrales. Ahí es donde, en el aspecto técnico o hablar de lo que es la tauromaquia, me encuentro más a gusto. Ver el toro en el campo hay veces que a mí me cuesta un poco verlo. Hay que vivir mucho en el campo. Yo quizás no lo haya vivido tanto en ese punto de vista. Y entrando con José Tomás, no, yo puedo. La verdad que estuvimos gestionándolo, creo que fueron 4 años, uno de novillero y 3 de matador. La verdad, pues, la verdad fue un sueño. Ya se veía venir, imagino, ¿no? Lo que iba a pasar. Bueno, te puedo contar cómo surgió lo del apoderamiento. No, no fue una cuestión un poco curiosa. Nosotros, bueno, o mi padre en aquel momento era gerente de la Plaza de Toros de Valencia. Gestionaba la Plaza de Toros de Valencia con José de Barceló y apoderábamos o había toreros con Santiago López. Y entonces yo estaba, no oficialmente, pero estaba siempre en las oficinas con mi padre, le podía ayudar en, pues a lo mejor en los viajes al campo, en determinadas cosas, ¿no? Y yo había oído en aquella época, no existían las redes sociales, había oído hablar por Clarín, por radio, de que había un novillero español que en México estaba. Pero vamos, había oído como un rumor. En cambio, había en las oficinas de la Plaza de Toros, bajo, en la puerta, había un matador de toros valenciano, Jaime Marco el Choni, de la época de Manolete, que siempre hablaba y decía, oye, tengo al torero que va a ser figura del torero, lo tenéis que poner en Valencia, en una novillada, o lo tenéis que apoderar, porque él conocía al abuelo Celestino, que tan importante fue para José Tomás, y lo repetía el maestro Jaime Marco el Chori, un maestro matado. Pero claro, hay tanta gente que te dice que conoce al que va a ser. Y yo, bueno, sí, maestro, que sí, que tal. Y un día llega mi padre y me presenta una cinta de DVD. Míralo. Era un novillero, José Tomás, y eran 6 o 7 tardes en Ruedos de México. Creo que eran 4 en Aguascalientes y 2 en la México. Yo lo vi, le vi una persona muy seria, muy, toreando, le vi que toreaba 3 o 4 en Aguascalientes. Yo me acuerdo, y me dice mi padre, ¿lo podemos poner en Valencia? Y yo dije, mira, desde luego ha toreado 3 o 4 tardes. A mí tiene cosas que me gustan, pero claro, en un vídeo no lo puedes ver. Pero torear 3 o 4 tardes en Aguascalientes, o eres el hijo del empresario de Aguascalientes, o algo debe de tener. Y lo puso en una novillada en agosto, con José Pacheco el Califa, y un novillero valenciano, novillo de Jiménez Pascao. Y vino con él Vitorino Hijo, eso lo recuerda. Y vinieron, toreó, estuvo muy bien. No destacó por el valor, me destacó por la manera de hacer las cosas, porque pinchó y cortó una oreja, pero causó buena impresión. Total, que pasa, eso era agosto, y yo estaba trabajando en el CEU, y en noviembre me dice Santiago, oye, ¿qué te parece que apoderemos a José Tomás? Porque se lo había dicho mi padre, y ya estaban en conversaciones, yo no lo sabía. Y entonces cogí yo una revista de toros que había, seis toros seis o el trapío, y vi los festejos que habían en la zona de Madrid. Y yo dije, hay muchos. Este chaval puede tener campo para torear. Y luego mi padre
lleva Valencia, Granada, Algeciras. A poco que la cosa ruede, pues va a torear 30 novilladas. Le dije, mira, yo lo veo bien. Y a partir de ese invierno ya se hizo el apoderamiento porque había roto con Vitorino Hijo y se hizo ese invierno, se fue a torear a México, Santiago López se fue con él y luego vino a España. Y a partir de ahí hizo la campaña de novillero con nosotros, que quedó número 1 del escalafón. ¿Y ya se veía esa seriedad que desplegó luego tantos años? Sí, mira, puedo contar muchas anécdotas. O sea, que no es un personaje, Eh, por así decirlo, que se ha ido creando. él siempre ha sido así, serio, él iba a lo suyo, era muy noble, lo que pasa que no era muy extrovertido, ¿no? Pero era muy noble. La primera novillada que torea con nosotros en España es en Vinaroz, en los carnavales. Se organiza una novillada matinal y va de mozo de espadas, nos pusimos nosotros, Miguel Montoro, que en paz descanse, de una persona de nuestra confianza, un mozo de espadas extraordinario. Yo le conocía muchísimo. Total, iba José Tomás de Blanco y Oro. Era matinal, tal, y cuando vuelvo yo al hotel, baja Miguel y me dice, ojo, Emilio, él era de Granada. Dice, qué alegría, no se ha manchado el traje, qué poco voy a trabajar limpiando, porque claro, esa, a partir de ahí, vamos, ha habido, ya todos los días el traje era pues para coser, para limpiar, y dice Miguel, me engañó el primer día, José me engañó el primer día, que pasó limpio, luego los demás, dice, me pasaba toda la noche echándole el blanqueador y lo que se le echa para limpiar los trajes de luces. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa, el lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. ¿Crees que volverá o no? Hombre, voy a decir una obviedad. Cada vez es más difícil, porque cada vez se va cumpliendo un año más, con lo cual, digámoslo así, es como en fútbol. Cuando llevas una racha ganando, siempre que está más cerca que vas a perder, porque nadie está todo el día. Pues en el caso de José Tomás, pues cada vez yo creo que le va a costar. No lo sé. Desde luego, él hace un esfuerzo porque él ha tenido la famosa Cornada Aguascalientes y anterior una con nosotros en Audlán de la Grana. Yo diría casi tan grave como esa o más. Y la verdad, él se tiene que cuidar mucho y claro, él ya va cumpliendo años y él cuando sale a entregarse, con lo cual lo tiene que ver, estar él muy convencido. Él siempre, por lo que parece, yo hace años que no hablo con él, siempre he tenido buena relación, pero él también tiene su vida, vive mucho en México, en Aguascalientes, pero yo conociéndole lo que le he conocido, tiene que estar muy convencido porque él cuando sale a la... Que en el trato, ¿cómo era? O sea, de pocas palabras. Era de pocas palabras, pero a pesar de eso era cercano. Yo le he notado que conmigo tenía sin tener una grandísima relación de decir, pero ha habido detalles, sin tener una relación conmigo ha sido y con mi casa. Mira, ahora mismo estoy viendo, tú no me puedes ver porque, eh, pero estoy con un cuadro de José Tomás, de pintado, ¿no? De José Tomás. Ese cuadro tiene una historia. Te lo voy a contar. Nosotros, la ruptura con José Tomás, nosotros firmamos un contrato que redacté yo y se rompió antes del vencimiento. Y fue una ruptura un poco polémica. Al final nos tuvo que indemnizar y parecía que podíamos haber quedado mal con él.
pues al año, a los 2 años, va José Tomás y le dan un premio al mejor torero de capote de la Feria del Corpus de Granada. ¿Y cómo se celebra? Pues se celebra con una cena benéfica y se subastan cuadros de pintores, noveles y tal, y entonces pues se sacan a subasta. Y el cuadro de José Tomás, pues estaba mi padre también en la cena. Y mi padre empieza y puja. Y aparece José Tomás y puja. Y así, así, hasta que al final lo gana José Tomás. Y cuando José Tomás acaba la cena, dice José Tomás, Emilio, ¿quieres el cuadro? Y mi padre, no, llévatelo, no. Pues al final el cuadro se lo ganó mi padre y es el que tengo yo ahí. O sea, es muy cariñoso, tiene, a pesar de que la ruptura llegó a los medios de comunicación, ¿no? Fue una ruptura polémica, pero bueno, se llegó a un acuerdo y al final quedamos muy bien, tanto con el abuelo Celestino como con el padre José y como con José Tomás. Y las veces que yo he coincidido con él ha estado muy cariñoso, fenomenal. Yo me acuerdo una manifestación que se hizo en Valencia, en las fallas, en favor de la tauromaquia multitudinaria. Había mogollón de gente y estaba yo pues con unos amigos, con Sergio Martín, y de repente una persona con el pelo largo, con barba, con gafas oscuras, y me toca aquí, y era José Tomás, de toda la gente mogollón y tal, se acercó a mí, estuvimos muy poquito tiempo charlando, pero la verdad es que yo le tengo mucho cariño a José Tomás. Ahora que has dicho el tema de la ruptura, cada vez que hay alguna ruptura, siempre se pone en el comunicado de forma amistosa. ¿Cuántas te crees de esas? Pues ya te he dicho una que, hombre, amistosa, que hubo que llegar a un acuerdo económico, porque teníamos un contrato Tiene que ser difícil firmado. romper, o sea, ¿Eh? las rupturas tienen que ser complejas, o sea, porque Sí, no esa fue siempre están las dos compleja. partes de acuerdo. Claro, y hubo que hablar, se tuvo que ir a una comida en Motilla del Palancar, que es un pueblo a mitad camino Madrid-Valencia. Cuando se produce una ruptura, el 80% de las veces es porque alguien, o el torero, o el apoderado no está de acuerdo. Otra cosa es que dé lugar a una enemistad, pero evidentemente no están de acuerdo en continuar uno u otro. Y entonces, pues no son amistosas, son controversiales, ¿no? Hay una controversia. Otra cosa es que luego, después de la ruptura, pues siga manteniendo amistad. Por ejemplo, con el Fandi. El Fandi ya no estaba mi padre y rompió con Santiago y conmigo. Y mucha gente dice, ¿y no te enfadaste? Pues, ahí no teníamos firmado nada. Digo, no, ¿por qué? Fandi, estuve trabajando con él 5 años y lo que hay que estar es agradecido de trabajar 5 años. Y yo ahora con David, pues tengo una amistad extraordinaria. Pero fue una controversia. No, hombre, a mí me hubiese gustado continuar. Pero por otro lado, entendí que David cogió a un empresario que para él ha sido el mejor, que ha durado hasta este año, que fue Toño Matilla. También muy amigo, muy amigo, muy amigo mío. Tanto Toño como Jorge. ¿Mm? A ver cómo te hago esta pregunta. ¿Te deben todavía dinero o no? No. Ni yo debo a nadie, ni nadie me debe a mí. Eso es Y muy entonces difícil. feliz, Pero eso es muy difícil. pues feliz. Y yo estoy encantado de que vengan muchos de los que conozco, porque conozco, ya te digo, con Jorge y Toño Matilla, una relación, porque el padre, No, no, con pero mi no digo padre, los Matilla, ¿eh? no Digo, digo en general, pero que digo me en llevo general. bien. Con los Lozano, pues una relación que Lozano era Núñez Carne con mi padre. Y ahora con Luisma, con Pablo, con Fernando, extraordinaria. No me debe nadie un duro. Ni yo debo a un duro. Y por eso, cuando hay veces que ves que las cosas no las puedes hacer bien, es mejor una retirada a tiempo que, que, que querer estirar el hilo. Porque aquí en los toros se gana dinero pero también se pierde, ¿eh? Y claro, cuando pierdes y tienes una familia que llevar adelante, pues claro, el duro va a mi casa. Claro, porque uno.
como apoderado en este tipo de situaciones Y te cuando... hablo más como empresario, que es donde más se pierde. Como apoderado, hay veces que sí que inviertes, aunque parezca que no. Tú ahora apoderas a un novillero y ya, mira, siempre lo hablo, o lo estamos hablando, ahora un novillero. Hay novilleros extraordinarios, te puedo decir nombres, incluso sin caballo. Que te puede decir uno que deberían poner en el Memorial de Manzanillo. Recuérdamelo y te diré quién va y que lo va a ganar. Tú coges a un novillero sin caballos, pues dice, vamos en Valencia, vamos a tentar a Salamanca. Pues ya nada más salir, ponle gasolina al coche, comer, dormir, tal, y una preparación sin querer, pues te dejas mínimo, solo 4.000 euros. No le vas a pedir al novillero que lo ponga. Aparte de teléfono, de comida que a lo mejor tienes que comer con un empresario, qué tal. O sea, que a un novillero sin montajes te cuesta dinero. Eso sin montajes. ¿Sabes? Entonces, yo, por ejemplo, ahí en ese caso con Borja no hicimos ningún montaje, tenía 26 novilladas y le iba a salir bien económicamente. Lo que pasa que cortó a la sexta novillada, que no dio tiempo, tenía 28 y encima en sitios como Zaragoza, como Arnedo, como Calasparra, que le pagaban los gastos. Y ha habido novilleros que han ganado mucho dinero. Yo te puedo decir, un novillero que la apoderé yo vamos, con mi familia, y ahora es íntimo amigo mío y es abogado, Manolo Carrión, que tuvo un triunfo en Madrid en mayo del 93, cortó 3 orejas, toreó 60 novilladas y me pagan ahora, vamos, yo te puedo decir que no había pesetas, o sea, no había euros, 400.000 pesetas, son 2.000 euros, vamos, ahora muchos con 2.000 euros pegan bocaos, o sea, por torear, y me pagaron en un pueblo 400, en San Roque. Eso era, cubría la cuadrilla, los gastos y aún le quedaba, o sea, y a sitios por 1.000.000 de pesetas. Quiero decir que en aquel momento se daban muchas novilladas, ahora lamentablemente no. No, tengo el nombre por si el del novillero sin caballos. Sí, a ver, ¿has visto el kilómetro cero? Claro, entonces ya lo sé. Pero yo lo he visto antes, lo conocí hace quiero Israel decir, Guirao, claro. efectivamente, efectivamente. Israel Guirao. Yo lo conozco de sin caballos. Bueno, él todavía no había debutado porque no tenía la edad, pero hace 3 o 4 años ya le conocía a Israel. El año pasado, en septiembre, en la novillada sin caballos de Algemesí, ya dije yo que estaba preparado ya con caballos. Lo que pasa es que también no es malo aguantar un poquito. Sí, pero quizá en aquella época todavía no tenía el nombre que está empezando a coger. No, pero ya te digo, es que él es muy joven, él tiene 18 años. Lo que pasa es que en ese sentido, el que lo lleva, uno que fue matador de toros de Valencia, se llama el Javi, lo está llevando bien, ¿no? Y ahora mismo yo creo que torea una novillada en On Tour, luego torea otra en Villena, ya con de luces, con caballos, va a ir a Villaseca de la Sagra y le veo yo le veo muy hecho y no sé cuándo debutará, porque no tengo yo absolutamente nada que ver más que la amistad con quien la persona que lo ayuda y porque es un chaval que lo conozco. Y es de a 5 metros de mi pueblo, de Chiribella, de Mislata. Em, Como juristas que creo que somos ambos, Sí, te sí, quiero preguntar, esto es igual es una curiosidad mía, sí. pero ¿cómo es un contrato de un torero? ¿Cómo funciona el contrato para contratarlo a una plaza, una feria? Porque siempre se ha hablado de que son contratos muy peculiares. Bueno, ahí hay mucho que hablar. Hay un modelo de contrato en el que ya es un modelo ya tipificado, en el que se dice pues que tal torero se compromete para actuar en tal fecha, en tal plaza, con la empresa tal, y luego te dice con toros tal y por el precio tal. Eso se lleva
a lo que antes era el sindicato, ahora a, a la asociación de banderilleros, de matadores y tal, Sevisa, y entonces el que se lleva la empresa también. Lo que pasa, yo te hablo de verdad, ahí en ese contrato muchas veces pones o la ganadería en general, o pones a convenir, incluso el dinero lo pones a convenir. Ahí quería llegar yo. Eso es verdad, lo de la cantidad a convenir. Pero y eso, o sea, es que es curiosísimo. Sí. Y lo que pasa es que, hombre, eso luego da muchas variantes. ¿En qué sentido? Que luego, normalmente, de palabra, tú sabes lo que le vas a pagar. Luego, a lo mejor, después de torear, si no ha ido mucha gente, se está la negociación para intentar rebajarle algo. También puedes poner en ese contrato la cantidad, puedes poner también el número de los toros, o puedes tener ese contrato y por detrás una carta contrato en la que se especifica la cantidad. Eso yo creo que es también para una cuestión de confidencialidad, ¿no? En esa carta contrato pueden establecer los toros. Claro, al empresario no le interesa que figuren el número de los toros porque pueden venirse abajo, puede estropearse un Y cuerno. hay trampas en esas cosas, ¿eh? No, que normalmente para plazas importantes una ganadería pues ha de tener, eso lo dice Florito y todo, 10 toros para Madrid. Tú no puedes ir como empresario a Madrid en noviembre para ver las corridas de San Isidro y ver 8 toros, porque sabes que, por ejemplo, que esos 8 toros te pueden no llegar. ¿Por qué? Por mil. O en Valencia has de tener 10 12 toros, con lo cual has de jugar con ellos. Pero ya te digo, está una veces que es el modelo que se presenta a avisar, que pone a convenir y luego ya se negocia. Otras veces está la carta contrato en la que se firma. Yo he tenido contratos del cordobés que no estaban visados, que eran a máquina antiguamente y con 1 millón de pesetas, firmados por el cordobés por cordobés me refiero en años 70 de Manuel Benítez, el cordobés. O sea que, que eso ya te digo, hay mucha, no es picaresca, eso es para luego, hombre, también ha cambiado mucho. Yo me acuerdo que muchos que tú vas se hablaba mucho de palabra. Y luego, pues, si no iba bien, pues se rebajaba. O, por ejemplo, cuentan la anécdota, Antonio Ordóñez, toreando en Granada, mi abuelo era empresario y no fue bien la corrida, no fue gente. Y entonces, en aquella época, pues no había los medios de ahora, y mi abuelo estaba pagando, tal, cual, y de repente pasa el tiempo, ya era tarde, después de la corrida, y aquí no ha venido nadie, ni el mozo de espada, ni nadie, ni por Ordóñez. No, no, tal, bueno, ¿en qué hotel se hospeda? El teléfono, señor Antonio Ordóñez, no está. Dice, y no sé quién contestó, y dijo que había dejado recado a don Luis Miranda, que eso ya hablarían de la corrida, que estaba liquidado. No liquidó la corrida. No liquidó porque vio que no había llevado a la gente que había que llevar y no la liquidó. Sí, vamos, eso cuentan una, una anécdota. Fíjate. Y entonces, o sea que hay anécdotas, luego hablan de un billete de 100 pesetas antiguo, discutiendo mi padre con Manuel Benítez, el cordobés, y al final no estaban de acuerdo en la cifra. Dice, don Luis, pues le firmo un billete de 100, que esto vale más que la diferencia porque le decía que vale más por la firma que tenía él. Entonces, pues que era otra manera de hacer las cosas. Hoy yo creo que es más, en ese sentido, se respetan más las cantidades. Claro, imagino que aquí hay que ser también un genio del regateo.
Sí, también, también. No, y lo que hay que ser muy listo es saber qué corrida le va bien a tu torero, qué fecha, y luego cómo aprovechar para, cuando llevas a un torero emergente, aumentarle el caché. Es decir, aquí todo es como la ley de la oferta y la demanda. Cuando una empresa le interesa a un torero, pues te llama. Cuando no, es el apoderado el que tiene que llamar a la empresa. Y si tú llamas a la empresa, a lo que ella diga. Claro, ¿Mm? A lo que ella diga. Mira, ayer me contaron una anécdota, te voy a contar. Yo creo que no dijo en una. De Eduardo Dávila Miura, ¿no? Empezaba, a pesar de tener la familia por parte del tío Sancho Dávila y de los Miura, pues él era. No iba de señorito. Entonces le pidió a los tíos, a los Miura, que hablasen con Chopera para una novillada. Y claro, la novillada que le puso Chopera fue una de Miura, porque claro, los tíos le dijeron, don Manuel, a ver si pone una novillada para mi hijo. Entonces Chopera dijo, me la han pedido, tengo la de Ayedmo, que es vuestra, ahí lo pongo. Claro, ellos si piden algo no podían decir, oye, oye, no lo pongas que es de Miura, porque se están echando piedras. Claro. Pues lo que te quiero decir que cuando depende del interés. Y entonces, si una empresa necesita al torero, pues tú es cuando desaprovecharlo. Por ejemplo, cuando ha triunfado y hay una sustitución, muchos dicen no ir, porque puedes devolver el triunfo. O sí, y en ese momento aprovechas para aumentarle el caché. Ejemplo, maestro César Rincón y Luis Álvarez, cuando triunfa la primera salida a hombros. Vuelve en esa misma feria otra salida en hombros, la segunda. Y luego vuelve a seguir en hombros y le llaman para la beneficencia, con toros de Samuel y Ortega Cano. Y ahí donde él comenta, esto yo lo sé por entrevistas con Manolo Molés, que decía, ahí es donde cogiste platica, ¿no, Matador? Y ahí es donde cogió platica, ¿no? ¿Por qué? Porque le necesitaban. Y entonces ya subes el caché. Y una vez que subes el caché, ya va, igual que subir es difícil también, bajar, aunque se baja, pero también cuesta un poquito. ¿Mm? Ya te has puesto en un nivel, y sobre todo si mantienes. ¿Mm? Tienes que aprovechar el momento de aumentar el caché. Y hay que saber, otra cosa muy importante, decir que no a determinadas corridas, que no le van a tu torero. porque las comisiones más o menos en cuánto pueden andar, en un 15, en un 20, en un 10. No, a un 20 que yo sepa no han llegado. Yo siempre se ha hablado de un 10 a un 15, lo tradicional. Lo tradicional de un 10, 12, 15. Fíjate. Claro, luego habrá de todo. Habrá el que. Bueno, luego habrá de todo, habrá pilotos que van a sueldo, luego ha cambiado mucho. Es igual que yo lo digo que un equipo de baloncesto, incluso de fútbol, que antes hacías la foto del equipo de baloncesto o la entrega de trofeos y estaba el entrenador y el segundo entrenador. Y ahora está el fisio, el médico, el entrenador de defensa, el entrenador de ataque, y van 10 en el staff técnico. Pues ahora en el torero, pues está el torero, perdón, está el apoderado, está el matador técnico, está el que le ve los toros en el campo, suele tener el de prensa, puede tener un psicólogo, o sea que también el equipo del torero ha ido aumentando. Antes con uno, Camará era uno, decía de todo. Em, Quiero que me cuentes un poco cómo era Luis Francisco Esplá, porque la gente que pasa por aquí ha hablado de él. A mí me contaba, el Soro contaba Sí. que hubo una época en la que Lo el conoce Soro, muy bien el Soro, ¿eh? sí, A Esplá. pues me contaba que había una época en la que el Soro y Paquirri estaban muy rivalizados y estaba Esplá también en ese cartel. Y que Soro tiraba hacia, cuando Paquirri hacía Portagayola, el Soro Sí, también lo hacía. Y entonces sí, dijo que fueron unas 10 15 corridas consecutivas, sí. los dos haciendo constantes Portagayolas. Y que llegó un día Luis Francisco Esplá con su gracia y les debió decir:
os voy a comprar una puerta a cada uno, para que hagáis una puerta gallola a cada uno. No, Es verdad, Splat muy de eso, era humor. Splat de esas, bueno, aparte de que era muy bromista y que luego trataba muy bien a la cuadrilla, vamos, eh, pero hacía muchas de esas. Una de ellas fue el cartel de banderilleros en La Coruña, era Splat, Fandi, apoderábamos nosotros a los dos y creo que era y el Fundi pusieron. Splat, el Fundi y el Fandi. Y entonces cogen el primer toro, Splat, los tres pares de banderillas, los saca y dice uno para el Fundi, otro para el Fandi y otro para el Menda. Otra anécdota que cuenta, a mí me la ha contado Splat, él muy jovencito, acaba de tomar la alternativa y torea con Manolo Vázquez. Y se ve que estaba, no sé si era por una del sur, de esas de Marbella, una de esas. Y toreaba con Manolo Vázquez y Splat llevaba una racha, no, yo ahí no la apoderaba, ni mucho menos, vamos, pero él me la cuenta. Llevaba una racha que con la espada no lo veía claro. Y llega y en esa corrida el primer toro lo pincha. Entonces, eh, maestro Manolo Vázquez le dice, Francisco, que no, es que maestro, tal, yo con la espada y tal, te quedaba el segundo toro. Y le dice, yo eso tenía ese problema y lo solucioné con unas pastillas. Pla, se quedó así. Y luego dice, maestro, ¿y qué pastillas son para matar los toros? Cojones, hijo mío, cojones. Esa es una así, ese es Splat, y además Splat lo decía, que entre los toreros mucha a lo mejor risita, pero si podían ponerle la zancadilla al otro, se la ponían, ¿eh? Digo, en la plaza. Ahí, ahí iban a triunfar, ¿eh? O sea, que se iban a Portagayola y si le podían hacer un quite un poquito molestito, sí, vamos, no se andaban con chiquitas en aquella época. Ya, es que, claro, los toreros que han pasado por vuestras manos han sido toreros que al margen de, porque fíjate que podías haber apoderado muchos toreros, pero de los que has apoderado son gente con una cabeza privilegiada. O sea, no sé si también era Bueno, sí, sí, la verdad. Damaso era otro privilegiado. Sí, Damaso era un tío, la mejor persona que he visto, y el tío que le daba, le daba igual todo, si él podía con todo. Incluso le gustaba tanto el toreo que no se hacía a veces valer, y por eso acabó matando corridas muy duras. Pero era un fenómeno, Damaso. Era uno de los que más valor yo he visto. Yo he disfrutado mucho con Damaso, o sea, extraordinario. No se hacía valer. No sé si tú habrás visto el famoso toro de Samuel, ese de las ventas, que fue ya donde él entró cuando el toro de Alonso Moreno le pegó la corrada, que ya no, ahí no lo apoderábamos, a quién fue a Bote. ¿Mm? Ahí ya es una corrida dura. Y luego ya apoderamos nosotros con el toro de Samuel. El toro de Samuel, muy amplio, más alto que él. En el primer toro no había estado muy allá. Creo que toreaba con Óscar Igares. ¿No? Y en el cuarto salió ese toro que era imposible que vistiese. Y a base de ponerse, le cortó la oreja. Al día siguiente, pues fuimos al hotel a hablar y luego fuimos y tenían que ir a un coloquio de las 12 de la mañana. Pues antes hablando decía, yo es que me vi yo esa tarde, después del primer toro y que estaba Oscar Igares y el otro torero también debía ser algo más joven, y digo yo, la gente pensará, ¿y este viejo que ha venido aquí a pasearse? Y salió y se arrimó como vamos, ante eso daba pavor ese toro, si es que tenía que levantar el brazo para tocarle la punta del pitón. O sea, Damaso, luego mucho cariño a mi padre, mucho cariño. Una persona excepcional. Muy humilde, ¿no?
muy humilde. Yo te puedo, sí, todo era para los demás, era campechano, a él le gustaba estar en el campo, echar su pitillo, siempre decía que dejaba de fumar, nunca dejaba, siempre decía que no me vea feliz, que de la mujer, o sea, un fenómeno. Luego a mí me han contado anécdotas, toreros de César Girón. No lo apoderamos nosotros, lo apoderaba mi tío Rafael, hermano de mi padre, y luego lo apoderó mi padre a Curro Girón. Pues apoderaba a Curro, pero mi tío apareció en un bar, no me acuerdo, era un frontón, no me acuerdo el nombre, donde en Madrid se juntaban todos los toreros, pues de aquella época, pues te hablo de Antoñete, de Gregorio Sánchez, de todo ese tipo de toreros de ese ambiente. Y coge, y estaba mi tío Rafael, y llega César Girón y dice, Rafael, ven conmigo. No, ¿qué quieres que vaya? Toreaba el día siguiente en Madrid, le llevó al notario y a otros testigos, porque hizo notario, y le hizo testamento, eso me dijo a mí mi tío Rafael. Dice, hizo testamento porque dijo, mañana me voy a jugar la vida y quiero dejar todo claro. Fíjate, el César Girón es otro fenómeno, o sea, otro fenómeno. O sea, de anécdotas yo, afortunadamente, algunas de esas sí que he vivido. Estaría hablando un montón, un montón. O sea, esas me gustaban, algunas, pero sí, es que eran otro tipo. O como creo que iba diciendo, creo que era César Girón, ¿no? Más cornás para todos, antes de hacer el paseillo. O sea, porque a él le llamaban el mono, porque era así y tal. Decía, más aquí que Dios reparta cornás. A ver, o sea, eran bichos, cortó dos rabos, creo que fueron en Sevilla. ¿Y con los rejoneadores cambia la Sí, forma? totalmente. Hombre, entre otras cosas, no conozco tanto yo el tema del caballo. Ellos se preocupan, tienen la gente que arregla los toros. Y lo que sí cambia fundamentalmente es a la hora de ir a la plaza, porque normalmente cuando tú vas en la furgoneta con un matador de toros, pues vas 15 minutos antes, Ahora o ellos 10 no. o 20. En cambio, con el rejoneador, como tienen que calentar los caballos, pues vas una hora antes. Yo la primera vez casi me quedo en la habitación durmiendo, porque claro, yo me ponía el teléfono, la alarma, pues para más o menos, a lo mejor después de comer, y si no era un sitio muy importante, pues cuando yo acostumbraba a irme con los matadores de toros, con el rejoneador, pues era 3 cuartos o una hora antes. Con lo cual me decía, oye, que vamos para allí, ¿eh? Corriendo a vestirme y a ver calentar y tal. En ese sentido sí que cambia, ¿no? La manera de los tiempos, ¿no? Pero vamos, por lo demás tampoco tanto. Hombre, yo solo apoderé a los Domecq y los Domecq tenían la carrera ya muy hecha, ¿no? Ya cuando la apoderé, entonces era una negociación normal, ¿no? O sea, tampoco. Lo único eso que me hizo gracia el tiempo de ir a la plaza, porque claro, no ibas a coger luego tú un taxi, sino ya te ibas con la furgoneta, con los auxiliadores y con el rejoneador. ¿Es compatible apoderar a más de un torero? Es difícil, es muy difícil. Nosotros, cuando hemos apoderado a más de uno, ha sido porque eran toreros que tenían el nicho de mercado muy diferente. O incluso que convergían en algún punto, que es el caso de Esplá y Y Fandi. Fandi, claro. Que Esplá mataba corridas de toros más duras, es más, no le importaba, porque sabía, el Esplá ya llevaba años, ya era muy veterano y sabía cuáles eran sus corridas de toros. Y luego coincidían a veces en el cartel de banderilleros, con Ferrera fundamentalmente, con Encabo, con el Fundi, alguna vez también. Y luego los Domecq también coincidieron en ese punto, pero ya es otro caso. Es el rejoneadores, ya no hay envidias, no hay celos, pero cuando son toreros que están en el mismo nicho, ya, ¿por qué?
has puesto a este en esta corrida? ¿Por qué has puesto a este en otra? Cuando es el empresario el que te contrata. Y puede pensar que tú has hecho más fuerza con uno que con otro. Con lo cual es complicado. Tienen que tener ellos muy claro cuál es sus ideas de carteles. Porque imagino que tu perfil, que es el perfil de un apoderado muy cercano, que se vuelca con él, que está todos los días hablando con él. Sí, procuras hablar lo máximo. O sea, sí, nosotros en este caso con Santiago era la persona que más hablaba con él, pero sobre todo con Splack, con Amazon, yo viajaba con ellos también. Tampoco hace falta con los Domecq, tampoco hace falta estar hablando cada día. Toreaban 40 o 50, pues tampoco. Pero sí es bueno tener relación, viajar, hacer campo, porque pues, con Sergio Martínez viajé mucho con él, a pesar de que toreó menos, pues hacíamos mucho campo y la prueba es que hicimos una gran amistad y ahora es uno de mis grandes amigos. Con Manolo Carrión de Novillero viajé muchísimo con él y hicimos una gran amistad que desde el año 93 que dura hasta ahora, ¿sabes? O sea, que siempre es bueno no es ser cercano, ser empático y intentar conocer cómo es ese torero o cuáles son sus preocupaciones. Damaso, por ejemplo, era muy despreocupado, no le preocupaba si el vaso era de plata, era el que bebía, era de cristal, era un botijo, era una. Eso le daba, si el vestido le quedaba mejor o peor. En cambio hay otros que Manolo le gustaba todo perfecto, conforme. Has de procurar entenderlo y saber lo que le preocupa más a uno que a otro. ¿Mm? ¿Y hoy en día es factible ser apoderado de forma independiente? Pues, hombre, todavía los hay. Lo que pasa es que ahora van más a matadores de toros. Por ejemplo, Roca Rey le ha gustado la independencia. Claro, pero el problema yo creo que Roca Rey tiene una peculiaridad, que él no tiene que llamar a nadie, le van a llamar a No, él. pero por ejemplo, independientes, la mayoría les gusta tener una empresa que le respalde. Es un Está, por seguro, claro. ejemplo, eso yo te lo puedo decir, que siempre, aunque se diga que no, les gusta tener una empresa. Luego, hoy en día, está la costumbre de llevar a una persona de confianza que entra en el equipo. Yo que sé, por ejemplo, en el caso de Alberto García, pues con el Fandi ahora está Domingo López Chávez, ¿no? Y entonces suplen eh, o eso se suple. Pero es bueno que empatizar mucho con el. Pues Emilio, para ir cerrando, te quiero hacer las Sí, preguntas clásicas. sí, a ver. Primero, quiero que me cuentes la cosa más extraña que has vivido en una plaza de toros. Cosa más extraña. Ha habido alguna. Yo me acuerdo una siendo novillero con Manolo Carrión, me ocurrieron varias, pero una fue Pedrito de Portugal, no se acordará Pedrito, que la novilla era preciosa y el sobrero era el más feo del mundo y estaba en el cajón. Y devolvieron el toro al corral. Y entonces le tocaba ese sobrero a Pedrito. Y la cuadrilla había dicho que era muy feo. Pedrito no quería matarlo. Y decía, pues si se suspende, que se suspenda. Y el toro no entraba en los corrales, el novillo. Y al final nos tuvo que decir, el siguiente era Manolo Carrión, le dijeron, matas al novillo y me preguntaron, ¿y Manolo mate? Y yo, pues sí, pero si la novillada que vais a dar a los 2 meses, le ponéis también a Manolo. Y entonces toreó la novillada, mató y Pedrito tuvo que matar el que bajaba del camión, que era feo, pero vamos, tampoco se comió a ninguno. Esa es una de las cosas más raras que. Otra cosa, pues ya siendo empresario en Valencia,
en la desencajonada, un toro de Miura se desencajonó y entraron todos sus hermanos y ese no entró hasta las 5 de la mañana. Además, entró él solo, ya con las luces apagadas, vio luz en el corral y él ya solo, después de tirarle petardos, de todo se le hizo. Un perro, pues eso son de las cosas que recuerde así más raras. O sea, que estabais todos hasta el gorro ya del toro y ya lo dejasteis. Ya. Sí, no, y la gente, porque era el público, la gente ya se fue, era un espectáculo público, la desencajonada y la de Miura, sabiendo que creaban problemas, se desencajonó la última, porque si Menos no, mal. y entonces entra uno, otro, trae, y ese que no, al final ya la gente, pues claro, la gente se tenía que ir a su casa a dormir y entró a las 5 de la mañana. Ese creo que la corrida la mataba, creo que era José Antonio Campuzano, me parece que era. Me parece José Antonio Campuzano y Damaso, un cartel así. Me imagino que tendrías un miedo terrible a ver cuánto tardaba luego en salir. Pues sí, un poco sí, pero ya te digo, lo que pasa es que en aquella época estaba la venta del Saler, que era una venta donde, como la de El Batán, que estaba en el Saler, ahora esa de Ruido, y se llevaban los toros, porque era la feria de julio, habían, no como ahora 2 o 3 corridas, habían 7, 8, 9 o 10, estoy hablando del año 80 o por ahí, y nada más se desencajonaban, se tenían que cargar las 4 o 5 corridas, cargarse y llevarse a la salsa que está a media hora. Mi padre vamos, veía cómo se cargaba, ir a la venta del Saler. Claro, mi padre llegó a las 9 de la mañana a casa. Yo no fui a la venta del Saler, mi padre llegó a las 9 de la mañana, me acuerdo perfectísimamente. Son anécdotas que ocurren. Y ahora te voy a hacer las otras dos, que son la mejor corrida de toros de tu vida, la mejor tarde de toros de tu vida y la peor. La peor en la que digas, "Joder, pues este día que puede ser como apoderado, como aficionado, A como... ver, peor que lo pasé, la mejor. Yo ha habido tardes muy buenas. Cuando Manolo Carrión cortó 3 orejas en Madrid, cuando José Tomás eh, cortó las 2 orejas en Madrid, pero con Manolo es que tenía mucha más amistad y disfruté muchísimo. Y luego cuando el Fandi indultó el toro cortesano en Granada. Y la peor, ha habido, yo qué sé, alguna en Utiel. Te puedo contar una anécdota. Sí, adelante. Como empresario, en Granada, el año que falleció mi padre, lo organizaba Santiago y yo, y compramos una corrida de toros de García Grande, a Justo Hernández. Y se bajó en Granada y se pegaron en los corrales lo que no hay en los escritos. Ahí tengo que agradecer a Justo Hernández, que se portó muy bien, trajo más toros, tal, porque era el primer año que yo organizaba solo Granada, lo que Granada es para nosotros. Se portó genial, además la corrida salió extraordinaria. Pues luego le compro otra corrida de toros para Utiel. Utiel, los corrales muy limitados. Y no sé por qué la corrida llegó a las 10 de la noche. Hablé con el presidente y decidimos bajarla por la noche, con el corralero que teníamos allí. Y yo llego allí y me dicen, ¿tú quieres ver bajarla? Yo dije, no, había un patio muy grande en la Plaza de Toros de Utiel y ahí yo dije, yo me quedo con el coche, hay un partido de fútbol, yo oigo el partido de fútbol y cuando estén desembarcados todos los toros, me avisáis que no ha pasado nada. Porque yo venía escaldado de Granada, digo, aquí en Utiel que tiene muchas peores condiciones, como los toros se empiecen a dar así, yo viéndolo ahí y Claro, digo, claro. prefiero oír un partido de fútbol y cuando acabe que me digan lo bueno o lo malo. Y al final se bajaron como la seda. Es verdad, por la noche, y el otro día, una entrevista en el Séptimo Toro con Gonzalo Bienvenida, con Florito, dice que de noche se bajan mejor los toros con mucho cuidado con las sombras, pero se bajan mucho mejor. Bueno, entonces te falta decirme entonces la... La peor, eso que lo pasé peor corrida, pues alguna que se cayó, que no embistió, pues yo me acuerdo una de Pereda,
que se cayó en Granada, o un toro con un toro chico, alguna de esas, pero ahora mismo alguna que no embiste, Y como pues apoderado, esas tardes en las que uno se va entre almohadillas. como apoderado. Sí, pero ahí no lo pasa mal, porque lo que quieres es salir corriendo, ¿no? Tampoco recuerdo yo alguna de apoderado salir corriendo. Hombre, he pasado una mal. Yo apoderé a un chaval, Ángel Estella, novillero, que ahora es un médico extraordinario en Jerez de la Frontera, en la Argentina, pues que cuando el debut en Madrid, pues le tiraron un toro al corral. Y otra cosa, sí, mira, un peor momento que he pasado, apoderando a un novillero en Sevilla, la novillada medio se dejó y no estuvo acertado. Luego, luego te vas a la habitación y estás solo con el mozo de paz. ¿Qué le dices? Claro, no le puedes decir, tampoco es el momento cuando le ves él venido abajo echarle una bronca, pero tampoco le puede decir, chico, no ha pasado nada, yo digo, este pensará que soy idiota, pues vamos, porque dice que no ha pasado nada, pues sí que ha pasado, ¿no? Entonces, esos momentos, los momentos de no triunfo, son muy amargos. Ahora me ha venido a la mente esos momentos de no triunfo en la habitación del torero, cuando no hay nadie. Cuando triunfa no cabe nadie, hay champán, tal. Bueno, cuando no triunfa, ahí no aparece nadie. Y entonces son amargos. ¿Qué le dijiste a aquel chaval cuando le echan el toro a Pues correr? no, pues dije, mira, hay que seguir para adelante, hay que procurar que la próxima sea mejor y que ya hablaremos. Pues ya también tampoco puedes decir mucho más. Le das un abrazo y tal, hombre, tratas de no ahondar y decir, hombre, también el toro, tal, pero todo el mundo lo sabemos y decir, oye, tranquilo, mañana hablamos. Luego al final no fue figura del toreo y tal, tampoco pasa nada. Pero vamos, como esa ha habido alguna, eso es lo peor. Pues la verdad que, Emilio, te quiero aprovechar para dar las gracias No por a ti. Y todo. yo soy se me ha pasado muy rápido. A veces he pensado que me enrollo mucho, Al pero revés. es que hablando de toros, cuando estoy a gusto, es mi tema. Pues la verdad que te digo, verdad, que es un placer, que estamos súper agradecidos de poder haber estado escuchándote, que estoy seguro que a la gente le va a gustar, porque primero conocer entresijos, anécdotas, y ese tipo de cosas es lo que la gente busca hoy en día, ¿no? No el hecho de contar lo típico, el típico guión que siempre tenemos de que, de los habitual, ¿no? En el que casi siempre se dice lo mismo y muchas veces el escuchar cosas diferentes, puntos de vista diferentes, creo que es una cosa que, oye, que se es de agradecer. Y por supuesto, lo que más te agradezco de verdad es la honestidad, la sinceridad y la forma tan transparente de contar las cosas, que muchas veces es lo que yo busco, porque en el mundo del toro se trata de dejar cosas muy opacas y a veces, oye, pues hace falta sinceridad, claridad, contar las cosas con toda la naturalidad del mundo. Y oye, que de verdad que escucharlo de mano de alguien que ha estado rodeado de los máximos de máximas figuras que puede haber en el mundo del toro. Y lo más curioso de todo es que tengo la sensación de que después de todo lo que has vivido, no se te ve como otra gente que ha vivido la mitad que tú en unas situaciones de protagonismo absoluto. O sea, habla muy bien de tu humildad y de tu forma de ver la vida. No, porque yo sé que mucho viene de mi padre. Yo te agradezco que hables conmigo en momentos que no son de Prime, que a lo mejor pues hay otros que te pueden contar. También todo tiene su punto de vista, ¿no? Es decir, los que están a lo mejor en su prime no pueden hablar con la Ah, tranquilidad claro. con el que no está. ¿Por qué? Porque si tú hablas con el empresario que sea, no sé, que es íntimo amigo mío, estuve comiendo hace 2 días en Valencia con el empresario de Sevilla, María Garzón, pues evidentemente no puede hablar con la tranquilidad ni puede decir todo, porque las negociaciones no se pueden decir. Es como uno le preguntaba, ¿y cuánto cobra un torero? Pero ¿cómo voy a decirte yo cuánto cobra un torero cuando la propia ley, al margen de los toros, Lo marca. te dice la confidencialidad de los salarios? Es conveniente no saberlo, ¿no? Para evitar problemas, ¿no?
pues es eso, ¿no? O sea, que, que agradecer que contéis conmigo y yo es que cuando estoy a gusto, pues cuento, sin intentar hacer daño a nadie, porque ni es mi labor, pero contar las particularidades del mundo de los toros, que afortunadamente las he vivido. Pues de verdad, muchísimas gracias, Emilio. Un fortísimo abrazo y de verdad que agradecemos muchísimo este rato que ha estado con nosotros. De acuerdo y para lo que necesitéis y con ganas de ir a Bilbao, para Ojalá disfrutar que te contigo. podamos ver pronto y como dices, como aficionado, que ya no sufres. Efectivamente. Bueno, o para ir a ver a lo mejor a Israel si lo ponen. Tú di que conoces a uno Eso es. que anda muy bien. Y No, además, no, seguro que no te equivocas. efectivamente, Ah, encima no sería mentira. y aparte, aquí lo importante es mojarse. Oye, lo fácil es que a lo mejor que no esté bien, pero aquí en los hombre, decir, no, ese no vale. Así aciertas el 99% de los casos. Por eso, tú apuesta por Israel. Yo sé de uno en Valencia que anda muy bien. Pues seguro que sí, Emilio. Un fortísimo abrazo. Vale, a ti. Hasta luego.